Hay noches en las que un solo dolor es suficiente para cambiarlo todo. Cuando las luces del hospital se encienden en medio del silencio de la madrugada, nadie imagina que detrás de la puerta de urgencias se está viviendo un momento entre la vida y la muerte, capaz de hacer temblar incluso a los hombres más fuertes. Un gemido apenas audible de Tubi, el apretón desesperado de la mano de Alan y la mirada llena de pánico de Bahung, todo se mezcla y anuncia una desgracia inevitable. Solo unas horas antes, Tubi aún sonreía, hablaba con suavidad, como si nada malo pudiera ocurrir. Pero al caer la noche, el dolor llegó de repente rompiendo esa frágil calma y empujándolos a una carrera contra el tiempo. ¿Es solo un pequeño accidente o la señal de un gran secreto que está a punto de salir a la luz? Quédate hasta el final, porque esta noche el destino de Tubi y del bebé que lleva en su vientre te hará imposible apartar la mirada. Aquella noche empezó con una calma absoluta, tan tranquila que nadie imaginó que terminaría convirtiéndose en una pesadilla. Por la tarde la pequeña casa se iluminaba con una luz amarilla y cálida. Tubi todavía sonreía, hablaba con voz suave mientras conversaba con Alan. Estaba sentada junto a la mesa, acariciándose el vientre con una mano, los ojos brillantes. «Seguro que solo estoy un poco cansada, no te preocupes tanto», dijo Tubi, con una sonrisa al notar que Alan no dejaba de mirarla. Alan sonrió también, pero por dentro sentía una inquietud difícil de explicar. Le sirvió otro vaso de agua tibia y le repitió una y otra vez que descansara, como si temiera que con solo distraerse un segundo, Tubi pudiera desaparecer de su vista. Bahung estaba sentado cerca fingiendo leer un periódico viejo, pero sus ojos seguían en silencio cada movimiento de Tubi. No decía nada, pero en su corazón ya se había encendido una mala sensación. Cayó la noche. La casa quedó envuelta en el silencio roto, solo por el viento que se colaba por las rendijas y el sonido de los insectos en el jardín. Tubi se acostó de lado intentando dormir, pero al poco tiempo un dolor sordo empezó a extenderse desde la parte baja del vientre. Al principio apretó los dientes y aguantó, pero pronto el dolor se volvió cada vez más intenso, como si algo estuviera apretando su cuerpo con fuerza. La frente de Tubi se empapó de sudor, su respiración se volvió agitada. Temblando se incorporó de golpe y se abrazó el abdomen con ambas manos. «No pasa nada, seguro es solo un dolorcito», susurró tratando de tranquilizarse, pero el dolor no cedía. Tubi intentó bajar de la cama, pero las piernas le fallaban sin fuerzas. Se apoyó en la pared y con la voz temblorosa llamó: «¡Papá! ¡Papá Hung!». Ese llamado débil en medio de la noche despertó a Bahung de inmediato. Corrió hacia la habitación con el corazón acelerado. Al abrir la puerta, la escena frente a él lo dejó paralizado. Tubi estaba encorvada junto a la cama, empapada en sudor, el rostro pálido, los labios temblando de dolor. «¡Dios mío! ¡Tubi!», exclamó Bahung, aterrorizado mientras la sostenía. «¿Dónde te duele? Dime». Tubi solo pudo negar con la cabeza, las lágrimas cayendo sin control por el dolor insoportable. Sin perder un segundo más, Bahung gritó con fuerza: «Alan, despierta ya. Tubi está con un dolor muy fuerte». Alan saltó de la cama al escuchar el grito y corrió a la habitación. En cuanto vio a Tubi, sintió que el corazón se le hundía. Estaba débil, pálida, respirando con dificultad entre los brazos de Bahung. Yo te llevo al hospital», dijo Alan con la voz temblando de pánico. Le puso el abrigo a Tu. Vi las manos le temblaban, pero la sujetó con fuerza, como si temiera que al soltarla, ella se desplomara. Los tres salieron corriendo a la oscuridad de la noche.
El coche arrancó de inmediato, las luces delanteras rasgando el silencio. En el camino Tubi apretaba los labios. Las oleadas de dolor la dejaban casi sin fuerzas. Alan iba detrás, abrazándola con fuerza, susurrándole sin parar. «¡Aguanta! Ya casi llegamos al hospital. Estoy aquí. No tengas miedo». Bajún conducía con los ojos enrojecidos, las manos apretando el volante. En su mente solo había un miedo. ¿Les pasaría algo a Tubi y al bebé que llevaba en el vientre? El coche frenó bruscamente frente a la entrada del hospital, el sonido de los frenos cortando la fría noche. Y justo en ese momento, algo muy importante los esperaba al otro lado de la puerta de urgencias. ¿Qué le ocurrió realmente a Tubi? ¿Está el bebé a salvo? ¿Y cómo enfrentará Alan el mayor miedo de su vida? En ese instante todo pareció venirse abajo. De repente Tubi se encogió dejando escapar un gemido débil, pero suficiente para que el corazón de Alan se encogiera. Se aferró al vientre, respirando con dificultad, el rostro completamente pálido bajo la luz amarilla tenue, frente a la entrada del hospital. «¡Tubi! ¡Mírame!» «¿Me escuchas, Alan?» Se agachó desesperado, la voz temblándole sin poder controlarse. Tubi intentó abrir los ojos, pero los párpados le pesaban demasiado. El sudor frío empapaba su cabello, cayendo gota a gota sobre el cuello de su ropa. Negó levemente con la cabeza. Sus labios se movían, pero no tenía fuerzas para hablar. El dolor regresó con más violencia, como oleadas que golpeaban sin piedad su cuerpo debilitado. Alan no dudó ni un segundo más. Se inclinó y con los brazos temblorosos levantó a Tubi. Su cuerpo era tan liviano que lo llenó de pánico. Tan liviano como si al soltarla pudiera desvanecerse en la oscuridad. «¡Aguanta! ¡Por favor, aguanta!», murmuraba Alan mientras corría intentando no perder el equilibrio. Sus pasos resonaban apresurados sobre el suelo frío, rompiendo el silencio de la madrugada. Bajung corría detrás, respirando con dificultad, el rostro marcado por la preocupación y el miedo. «¡Más despacio! ¡Ten cuidado, hijo!», gritó, aunque ni él mismo sabía qué más podía hacer, aparte de rezar en silencio. Las puertas del hospital se abrieron y una luz blanca y fría golpeó de lleno sus ojos. La calma del lugar se rompió de inmediato con el grito desesperado de Alan. «¡Doctor! ¿Hay alguien? ¡Ayuda, por favor!». Su voz sonó ronca, quebrada por el pánico. Una enfermera salió corriendo del mostrador y al ver a Tubi en brazos de Alan, comprendió al instante la gravedad de la situación. «Pónganla en la camilla rápido». Alan obedeció casi sin pensar, sin soltarle las manos. «Por favor, está embarazada. Le duele mucho el abdomen», dijo atropelladamente, como si cada palabra se rompiera al salir. Tubi dejó escapar otro gemido. Su mano temblorosa buscó el calor familiar. Alan la tomó de inmediato, inclinándose hacia ella. «Estoy aquí. No tengas miedo. No me voy a ir». La camilla avanzó a toda prisa. Las ruedas rodaban sobre el suelo con un sonido frío y constante, haciendo el ambiente aún más tenso. Alan y Bajung caminaban justo detrás, en silencio absoluto. En el largo pasillo, las luces de neón blancas parecían no tener fin. Cada puerta que pasaban se sentía como una pregunta suspendida sobre sus cabezas. Al llegar a la sala de urgencias, las enfermeras los detuvieron. «Los familiares deben esperar afuera». Alan se quedó paralizado. «Déjenme entrar. Por favor, se los ruego», suplicó con los ojos enrojecidos. «Necesitamos espacio para atenderla». «Confíe en nosotros», dijo rápido una enfermera, mientras empujaban la camilla hacia adentro. Tubi giró la cabeza en el último segundo. Su mirada estaba borrosa, pero aún así buscó a Alan. Sus dedos se cerraron levemente, como si temiera perder su único apoyo. «Tubi», gritó Alan, pero la puerta de urgencias ya se había cerrado. El sonido seco del clic
resonó con crueldad como si acabara de cerrarse todo su mundo. Alan quedó inmóvil frente a esa puerta fría. Las manos le temblaban el cuerpo sin fuerzas. Se apoyó contra la pared y se dejó caer al suelo respirando con dificultad. Ba-Jung permanecía a su lado con los ojos enrojecidos. Juntó las manos frente al pecho y no dejaba de murmurar una plegaria. «Dios Buda, por favor salven a la niña. Si algo malo tiene que pasar, que caiga sobre mí». El tiempo avanzaba con una lentitud aterradora. Cada segundo parecía eterno. Alan no apartaba la mirada de la puerta de urgencias, sin atreverse siquiera a parpadear, como si un solo descuido pudiera traer la peor noticia. En su mente aparecía la imagen de Tu Vi, sonriendo esa misma noche, su voz suave, su mirada cálida. Hace apenas unas horas, y ahora estaba luchando por su vida detrás de esa puerta. Alan apretó los puños con fuerza, clavándose las uñas en la piel. Si pudiera elegir, cargaría con todo el dolor en su lugar. En el pasillo, el reloj de pared marcaba el tiempo con un tic-tac cruel y despiadado. Y detrás de la puerta de urgencias, una verdad estaba a punto de revelarse capaz de cambiar el destino de todos ellos. El pasillo del hospital estaba envuelto en una luz blanca y fría, casi asfixiante. Alan se apoyaba contra la pared con las manos entrelazadas con tanta fuerza que se le habían puesto blancas. No apartaba la mirada de la puerta cerrada de urgencias frente a él. Cada paso de una enfermera al pasar hacía que su corazón diera un salto como si el destino de Tu Vi fuera a decidirse en los próximos segundos. Ba-Jung estaba sentado en la sala de espera, encorvado como nunca antes. Tenía la cabeza baja, las manos ásperas, fuertemente entrelazadas, los labios moviéndose sin parar en una oración silenciosa. Nunca se había sentido tan impotente, no podía hacer nada más que esperar. «Es culpa mía», murmuró de pronto Ba-Jung con la voz temblorosa. Si hubiera prestado más atención, si no hubiera sido tan confiado, Alan se giró enseguida y negó con la cabeza. «No es culpa de papá. Nadie quería que esto pasara». Lo decía así, pero en el fondo también se culpaba a sí mismo. Esa noche había notado que Tu Vi estaba algo cansada, y aún así pensó que solo era agotamiento. Si hubiera sido más cuidadoso, si no la hubiera dejado comer ese plato. El tiempo parecía no avanzar nunca. Finalmente la puerta de urgencias se abrió. Alan y Ba-Jung se pusieron de pie casi al mismo tiempo. El corazón de Alan latía con fuerza, la garganta seca. Ba-Jung dio un paso al frente, pero las piernas le temblaban tanto que casi se derrumbó. El médico salió y se quitó la mascarilla. Su rostro estaba tranquilo, sin señales de tensión. Solo ese instante bastó para que ambos contuvieran la respiración. «Doctor, ¿cómo está Tu Vi?», preguntó Alan con la voz quebrada. Ba-Jung no pudo decir nada. Solo miraba al médico con los ojos llenos de miedo y esperanza. El doctor los observó y habló con calma. Por suerte la trajeron a tiempo. El corazón de Alan se aceleró aún más, pero todavía no se atrevía a respirar. Tuvo un dolor abdominal por haber comido algo no adecuado durante el embarazo. Puede haber sido comida fría o difícil de digerir, lo que provocó contracciones fuertes. El dolor fue intenso, pero no es peligroso. Ba-Jung se quedó helado. ¿Y el bebé, doctor?», el médico sonrió levemente. «El feto está completamente bien. El latido es estable. No hay señales de amenaza ni de complicaciones graves». En ese momento, fue como si una enorme piedra se desprendiera del pecho de Alan. Sus hombros se relajaron y soltó un largo suspiro, sin darse cuenta de cuánto tiempo llevaba conteniendo la respiración. Sus ojos, enrojecidos por la tensión, brillaban ahora con un alivio que lo hacía temblar. Ba-Jung se cubrió el rostro con una mano, la voz entrecortada. «Gracias al cielo. Gracias, doctor. Muchas gracias».
El médico asintió. La dejaremos descansar un poco más, le pondremos suero y la observaremos unas horas. La próxima vez tengan más cuidado con la comida, sobre todo en esta etapa. Alan inclinó la cabeza profundamente. Sí, muchas gracias, doctor. Cuando les permitieron entrar a la habitación, Alan avanzó despacio como si temiera romper la frágil calma que acababan de recuperar. Tubi estaba acostada en la cama aún pálida, pero respirando con más tranquilidad. El suero caía gota a gota a su lado. Al ver a Alan y a Ba-Jung entrar, esbozó una sonrisa débil. «Lo siento», susurró Tubi. «Creo que fue mi culpa. Comí eso sin pensarlo mucho». Alan se acercó de inmediato y le tomó la mano con fuerza. «No pidas perdón. Con que tú y el bebé estén bien es suficiente». Ba-Jung se quedó detrás. Tenía los ojos enrojecidos, pero en ellos brillaba un alivio que pocas veces se veía. Asintió lentamente. «La próxima vez. Si te sientes mal, dilo enseguida. Sí, no vuelvas a asustarnos así a Alan y a mí». Tubi asintió suavemente con lágrimas deslizándose por las comisuras de sus ojos. En esa pequeña habitación, después de una noche en la que creyeron perderlo todo por fin, pudieron respirar tranquilos, porque Tubi seguía allí, y la pequeña vida en su vientre seguía creciendo fuerte latido a latido. La habitación del hospital fue quedando en silencio a medida que avanzaba la noche. La luz amarilla y suave caía sobre el rostro de Tubi, que descansaba en la cama. Su respiración era más regular. El dolor intenso de antes ya había quedado atrás, dejando solo una sensación de cansancio y debilidad. Alan estaba sentado junto a la cama tan cerca que bastaba estirar la mano para tocarla. Acercó la silla con cuidado, controlando cada movimiento, como si temiera que el más mínimo ruido pudiera despertarla. Con cuidado acomodó la manta sobre ella, doblándola a la altura del vientre, sin apartar la mirada de ese rostro aún pálido. «¿Te sientes un poco mejor?», preguntó Alan en voz baja, más profunda y suave que cuando estaba desesperado en el pasillo. Tubi asintió levemente. «Mejor, creo que fui un poco descuidada». Alan suspiró despacio, no como un reproche, sino como una mezcla de alivio y la preocupación que todavía no se iba. Tomó la mano de ella. Estaba fría, y él la apretó un poco más, transmitiéndole calor. «Me asustaste mucho, Tubi», dijo con calma. «No necesito mucho. Solo quiero que prestes un poco más de atención a tu cuerpo. Si te sientes mal, cansada o con dolor, dímelo enseguida a mí y a Ba-Jung». «¿Sí?». Tubi lo miró con la expresión más suave. En ese instante pudo ver claramente la verdadera preocupación en los ojos de Alan. No eran palabras por decir, era un miedo real a perderla. «Lo sé», susurró Tubi. «Pensé que podía aguantarlo. No imaginé que los haría preocupar tanto». Alan negó con la cabeza. «No tienes que soportarlo sola. De ahora en adelante, todo lo enfrentamos juntos». Levantó la mano y con un gesto lento y delicado, secó la gota de sudor que aún quedaba en su frente, como si estuviera tocando lo más valioso de su vida. «También tienes que cuidar lo que comes», continuó con voz suave pero firme. «Nada frío, nada raro, nada comprado al azar en la calle. Si te apetece algo, dímelo. No me importa el esfuerzo, lo único que me importa es que estés bien». Tubi esbozó una sonrisa leve con los ojos humedecidos. «Hablas como si fueras un médico». Alan sonrió también, aunque con un rastro de preocupación. «Prefiero ser un médico exigente antes que volver a verte sufrir como hace un rato». Desde la puerta, Ba-Jung observaba en silencio. Al ver cómo Alan cuidaba de Tubi en cada detalle, no dijo nada. Solo asintió levemente. En su mirada la preocupación fue dando paso a una sensación de tranquilidad difícil de describir. Alan se volvió y colocó una toalla tibia sobre la mano de Tubi.
Duerme un poco más. Yo me quedo aquí y no voy a irme. Tubi apretó suavemente su mano. Tú también descansa un poco. No te quedes despierto toda la noche por mí. Alan se inclinó hacia ella con una voz baja pero segura. Estoy bien. Con verte dormir tranquila, ya me quedo en paz. Tubi cerró los ojos. Su respiración se hizo cada vez más lenta y regular. Su mano seguía aferrada a la de Alan, como si soltarla significara perder toda esa calma recién recuperada. Alan se quedó allí velando su sueño en silencio. En su interior, una promesa muda se grabó con más fuerza que nunca, pasara lo que pasara. Él estaría allí cuidando y protegiendo a madre e hijo, sin volver a dejar que Tubi tuviera que cargar sola con nada más. Đó chính là bi kịch mà Tú Vi đang phải đối mặt, không chỉ là những tổn thương từ người chồng vô tâm mà còn là sự dày vò, tiếng nhạc